Mi hija se fue con su maestro, se casó y volvió a casa con algo más que una alianza en el dedo, y cuando vi lo que escondía bajo el abrigo, me derrumbé, pero eso no fue todo. La primera vez que noté que algo no andaba bien fue una tarde de otoño, cuando vi a Laura, mi hija, salir al porche con su maleta en la mano, y sin mirar atrás. Tenía solo 18 años. Acababa de terminar el instituto. Siempre fue brillante, disciplinada, pero algo había cambiado en ella desde hacía unos meses. Su sonrisa parecía forzada, y evitaba cruzar la mirada conmigo, como si supiera que yo podía ver más allá de sus palabras. No era solo rebeldía adolescente. Era algo más profundo. Algo que tenía nombre y apellido. El profesor Daniel Medina. Un hombre de 36 años. Viudo. Carismático, culto, y con ese aire de misterio que muchas veces se confunde con profundidad. Lo conocí durante la ceremonia de fin de curso. Me extendió la mano con una seguridad inquietante. Su hija es extraordinaria, dijo, y aunque lo dijo con una sonrisa, hubo algo en su tono que no me gustó. Como si ya se la hubiera apropiado de alguna manera. No tardamos en descubrir que Laura se había ido con él. Me enteré por un mensaje. Un simple estoy bien, no se preocupen. Me casé con Daniel. No busquen detenerme. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi esposo, Andrés, intentó disimular su rabia, pero se le notaba en los ojos. Dijo que teníamos que respetar su decisión. Que Laura era mayor de edad. Pero yo no podía dormir, no podía comer. Una parte de mí sentía que mi hija no había tomado esa decisión sola. Que alguien le había robado la voluntad, envuelta en falsas promesas. Pasaron semanas y noticias. Luego meses. Y el silencio se volvió costumbre. Nos enterábamos de ella a través de publicaciones esporádicas en redes sociales. Una foto en un parque, otra en lo que parecía una biblioteca, y una imagen borrosa donde le sostenía la cintura con una mano demasiado firme. Parecían felices. Pero yo no lo creía. Hasta que una noche, exactamente un año después de su partida, la puerta de casa sonó. Era Laura. Parada ahí, con el cabello más largo, la piel más pálida, y un abrigo gris demasiado grande para la primavera. Me lancé a abrazarla, pero ella apenas respondió. Sus ojos estaban vidriosos. No había lágrimas, pero sí una especie de tormenta silenciosa detrás de su mirada. ¿Dónde está Daniel?, pregunté. Ella no respondió. Entró despacio, como si tuviera miedo de que el suelo se deshiciera bajo sus pies. Mi esposo se quedó paralizado al verla. No dijo palabra. Solo la observó, como si no pudiera creer que era realmente ella. Se sentó en el sofá, abrazó un cojín con fuerza, y dijo algo que me dejó helada. Necesitaba volver. Pero no estoy sola. Yo fruncí el ceño, sin entender. Y fue entonces cuando se desabrochó el abrigo. Y lo vi. Mi corazón se encogió. Mis piernas temblaron. Tuve que apoyarme en la pared. Laura tenía un moretón enorme en el brazo izquierdo, marcas en el cuello, y en su regazo, envuelto en una manta azul, un bebé de apenas unos días. Un bebé. Mi nieto. Y entonces ella rompió en llanto. Pero eso no fue todo. Lo que estaba a punto de confesar esa noche no solo explicaría su silencio durante un año entero, sino que pondría en jaque todo lo que creíamos saber sobre Daniel Medina. Porque lo que Laura había vivido era solo el principio. La casa estaba en absoluto silencio. El tipo de silencio que hace que cada tic del reloj suene como una campanada. Yo tenía a mi nieto en brazos. Aún no podía creer que esa criatura frágil y tibia estuviera ahí. Que Laura, mi hija, fuera madre. Y sin embargo, era lo de menos. Mamá, dijo finalmente, necesito contarte algo. Pero prométeme que no me vas a interrumpir. Le tomé la mano. Estaba fría. Asentí. El día que me fui con Daniel, no me fui porque quisiera. Al menos no al principio. Mi esposo dio un paso hacia adelante, pero ella levantó la mano. Papá, por favor. Solo escuchen. Y entonces comenzó. Dijo que todo empezó como una amistad. Él le hablaba después de clases. Le recomendaba libros. Le decía que era distinta a las demás. Que tenía una madurez especial. Yo me sentía vista. Entendida. Como si alguien por fin reconociera quién era en verdad. Pero ahora sé que no era admiración. Era manipulación. Tragué saliva. Las piezas comenzaron a encajar. Al principio, solo hablábamos. Luego empezó a tocarme el hombro, a acercarse demasiado. Y cuando le dije que me incomodaba, se disculpó. Dijo que era un idiota, que no quería perder lo que teníamos.
y me hizo sentir culpable. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. Me convenció de que el mundo no me entendería, que ustedes me juzgarían, que si me iba con él, podría estudiar a distancia, tener libertad y un amor verdadero. Me llevé la mano al pecho. No podía contener el temblor. Nos fuimos a una ciudad pequeña. Él decía que era para estar lejos de las distracciones. Me aisló de mis amigas, me quitó el móvil. Tenía acceso a mis redes, mis correos, todo. Y cuando quise irme, me gritó por primera vez. Mi esposo cerró los puños. Después vino el golpe. No muy fuerte. Solo un empujón. Pero con los días, aumentó. Cada vez que decía algo que no le gustaba. Cada vez que preguntaba por ustedes. Me hacía pensar que yo era la culpable. Laura bajó la mirada. Y entonces me di cuenta de que estaba embarazada. Me arrodillé para decírselo. Pensé que se alegraría. Pero su reacción fue distinta. Ella se quedó en silencio unos segundos. El reloj del salón marcó las 2 de la madrugada. Nadie se movía. Me miró con asco. Dijo que no quería ataduras. Que eso arruinaría su vida, su reputación. Me encerró en casa por semanas. Solo salíamos al hospital. Me decía qué decir, qué firmar. Y cuando nació el bebé, lo sostuvo como si fuera un paquete, no un hijo. Sentí un nudo en la garganta. Y hace 4 días, mientras dormía, escuché que hacía una llamada. Decía que alguien se haría cargo del asunto. Que todo esto se podía arreglar. Tenía miedo. Un miedo que no sé cómo explicar. Ahí fue cuando supe que no podía esperar más. Me llevé al bebé mientras dormía. Corrí. Tomé un bus. Hice todo lo posible para que no me siguiera. No sabía si vendría detrás, si me buscaba, si ustedes estarían en peligro. Mi esposo se levantó con los ojos encendidos. ¿Cómo pudimos no verlo antes? Gritó, rompiendo el silencio. Porque no querían creerlo, susurró Laura. Porque él era encantador. Sabía cómo actuar, cómo parecer inofensivo. Pero por dentro, estaba podrido. De pronto, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Nadie se movió. Lo dejé sonar. Pero al minuto, llegó un mensaje. Solo decía: sé que volvió a casa. No vas a quedarte con lo que es mío. Nos vemos pronto. Sentí un escalofrío. Mostré el mensaje a Laura. Su rostro se puso blanco. Es él, susurró. Sabe que estoy aquí. Mi esposo cogió el móvil y fue directo al despacho. Dijo que iba a llamar a la policía. Pero yo lo conocía bien. Su orgullo podía más que su paciencia. No quería ayuda. Quería enfrentarlo. Y ahí fue cuando empezó el verdadero miedo. Porque Daniel no era solo un manipulador. Era un hombre que no estaba dispuesto a perder lo que creía suyo. Y ya venía en camino. La madrugada no avanzaba. El tiempo parecía suspendido en un suspiro interminable. Después del mensaje de Daniel, cerramos puertas, echamos cerrojos, y mi esposo sacó de la caja fuerte un objeto que no había tocado en más de 10 años. Una vieja pistola que su padre le había dejado. No quiero usarla, pero si ese malnacido pone un pie en esta casa, murmuró, con la voz tensa. Yo lo miré con el bebé en brazos. Laura se había acurrucado en el sofá, temblando. No solo por lo que podría pasar, sino porque una parte de ella seguía atada al miedo. Ese miedo invisible que dejan los maltratadores, incluso cuando ya no están físicamente presentes. Vamos a llamar a la policía, dije. ¿Y decirles qué? ¿Que un profesor se casó con una exalumna mayor de edad y que ahora la busca? Me respondió Andrés. Necesitamos algo más concreto. No van a actuar con solo un mensaje. Sabía que tenía razón. Pero ese mensaje, ese maldito mensaje nos partió el alma. Nos vemos pronto. No era una amenaza directa, pero tampoco una casualidad. Sabía dónde vivíamos. Sabía que Laura había vuelto. Sabía que el bebé existía. Y si había algo que Daniel no soportaba, era perder el control. Laura se quedó dormida en el sofá, con los brazos rodeando al pequeño. Yo la observaba desde la cocina, con una taza de café frío entre las manos. Y mientras la noche moría lentamente, recordé algo. Un cuaderno viejo. El diario que solía llevar desde niña. Fui a su cuarto. El que había dejado vacío hacía un año. Nada se había tocado. Era como si el tiempo hubiera congelado sus cosas en la espera. Ahí estaba, en el segundo cajón de su escritorio. Un cuaderno con flores en la tapa.
Lo abrí temblando. Las primeras páginas eran inocentes. Cosas de colegio, sueños, listas de libros por leer. Pero conforme pasaban las hojas, la caligrafía cambiaba. Más rápida, más caótica, más oscura. Hoy me dijo que sin él no soy nadie. No me deja contestar a mis amigas. Me da miedo equivocarme cuando hablo. Me siento sola. No sé si esto es amor. Lágrimas comenzaron a caer sobre el papel. No pude seguir leyendo. Regresé a la sala, le acaricié el cabello a Laura sin despertarla, y me senté al lado de mi esposo. Tenemos que protegerla. Cueste lo que cueste. Él asintió. Ya lo estoy haciendo. Me mostró su móvil. Había contactado a un abogado. Un viejo amigo que también trabajaba con casos de violencia de género. Le había explicado todo. El embarazo. El encierro. Las amenazas. El mensaje. Dice que mañana por la mañana debemos ir a la comisaría. Que no borremos nada. Que llevemos todo. Fotos, el diario, el mensaje, el historial médico. Entonces el timbre sonó. Un solo toque. Corto. Preciso. Nos miramos. Andrés se puso de pie como un resorte, fue hacia la puerta sin hacer ruido, y miró por la mirilla. Nada. Solo la noche. Pero en el felpudo había algo. Abrió lentamente, mirando a todos lados. Tomó el sobre blanco que alguien había dejado. Cerró de nuevo. Lo abrió frente a mí. Dentro había una única hoja. Una foto. Laura. Sentada en lo que parecía una habitación mal iluminada, abrazando su vientre embarazado. Ojeras profundas. Ropa vieja. Y una cadena atada a su tobillo, disimulada detrás del sofá. ¿Esto es real?, pregunté, con el corazón a punto de explotar. Sí. Tiene fecha de hace 2 meses, en la esquina. Por primera vez, Andrés pareció paralizado. Esto es una advertencia, dije. No solo sabe dónde estamos. Está jugando con nosotros. Queriendo demostrar que aún tiene el poder. Y entonces, Laura se despertó. Nos vio con la foto en las manos y supo. Es la habitación del sótano de su madre, susurró. Ahí me encerraba cuando se iba a trabajar. Me acerqué a ella. ¿Hay alguien más que sepa de esa casa? ¿Algún lugar donde podamos buscar ayuda? Laura asintió despacio. Hay una mujer. Una vecina. Se llama Teresa. Siempre me miraba con compasión. Una vez me dejó una nota en el buzón, diciendo que si necesitaba algo, que tocara 3 veces en su ventana. Mi esposo se levantó de nuevo. Mañana vamos a ir con esa mujer. A averiguar todo lo que sabe. Pero Laura lo detuvo. No esperen. Si Daniel está cerca, si él ya está rondando, no podemos darle tiempo. ¿Qué estás diciendo?, le pregunté. Estoy diciendo que yo sé cómo hacer que salga de su escondite. La miramos con incredulidad. Quiero mandarle un mensaje. Una trampa. Él cree que aún le pertenezco. Vamos a usar eso. Y aunque todo en mi interior me decía que era una locura, sabía que ella tenía razón. Porque a veces, para acabar con un monstruo, hay que entrar en su guarida con una antorcha. ¿Crees que este plan arriesgado funcionará? ¿O que Laura está cayendo en la trampa del miedo otra vez? Suscríbete si quieres saber cómo va a terminar la historia. El plan nació en medio de la madrugada, con el miedo respirándonos en la nuca. Laura se sentó frente al móvil. Sus dedos temblaban, pero su mirada estaba fija, decidida. Sabía lo que tenía que escribir, y lo que ese mensaje iba a desencadenar. Tomó aire. Él siempre me decía que si me escapaba, no iba a sobrevivir sin él. Que no sabía caminar sola por el mundo, dijo. Voy a hacerle creer que me equivoqué. Que estoy arrepentida. Que quiero volver, pero que tengo miedo de que ustedes no me dejen. ¿Estás segura?, pregunté, con el corazón apretado. Asintió. Y entonces escribió. Daniel, necesitaba tiempo para pensar. Pero fue un error. Quiero hablar contigo. No soporto más este silencio. Dime dónde podemos vernos, pero sin que ellos se enteren. No saben que te escribo. Solo, por favor, no me dejes sola. Pulsó enviar. Y el tiempo se detuvo. Los segundos parecían minutos. El móvil permaneció quieto sobre la mesa. Hasta que vibró. Un solo mensaje, sin saludo. Mañana. 19 Antiguo Invernadero. Donde me dijiste que querías plantar naranjos. Solo tú. Sin trucos. Laura cerró los ojos. Va a ir. Estoy segura.
¿Dónde queda eso?, preguntó Andrés. A las afueras. Camino viejo a la cantera. Está medio abandonado. Solíamos ir allí cuando se interrumpió. Cuando todavía creía que me amaba. Mi esposo miró por la ventana. Vamos a ir. Pero no sola. No, respondió Laura. Tiene que pensar que estoy sola. No pienso dejarte, replicó Andrés, en un tono que no permitía discusión. Ella lo miró. Y le tomó la mano. Papá, no estaré sola. Estarás cerca. Oculto. Pero déjame entrar primero. Déjame mirarlo a los ojos una última vez. Quiero que vea que ya no le tengo miedo. Yo me acerqué, acariciando su rostro. No te vas a arriesgar. Pondremos todo en manos de la policía. La policía tardará, intervino Andrés. No tienen pruebas suficientes. El diario no basta. El mensaje no basta. Pero si conseguimos una grabación, una confesión, entonces sí. ¿Grabarlo?, dije, horrorizada. ¿Y si él se da cuenta? Laura se levantó. No lo hará. Porque aún cree que soy débil. Que me quebraré. Pero se va a encontrar con otra versión de mí. Y por primera vez, vi en sus ojos una fuerza distinta. No la de una víctima, sino la de una mujer decidida a recuperar su historia. Esa mañana fue larga. Silenciosa. Cada uno de nosotros con sus pensamientos. Yo no dejaba de mirar al bebé, dormido, ajeno a todo. Su pequeña mano apretaba el aire como si soñara con nubes. Le susurré. Todo va a estar bien. Tu mamá te va a proteger, y nosotros también. Antes de salir, Laura se vistió con ropa sencilla. Nada provocador. Nada que llamara la atención. Solo ella, y un micrófono escondido en la costura de su chaqueta, conectado al móvil, grabando cada palabra. ¿Y si él no cae?, pregunté, mientras la ayudaba a abotonar. Cae. Porque no sabe que estoy rota, sí, pero no destruida. La llevamos hasta el lugar en el coche. Era una vieja estructura de hierro oxidado, con cristales rotos y plantas secas. Parecía salido de un sueño abandonado. O de una pesadilla con forma de jardín. Laura entró. Andrés y yo nos quedamos ocultos detrás de los árboles, con el coche apagado y binoculares en mano. El móvil, conectado al micrófono, reproducía en directo todo lo que se dijera dentro. Y entonces lo vimos aparecer. Daniel. Con su camisa de lino, su paso seguro, su sonrisa torcida. No parecía un hombre que viniera a escuchar, sino a dominar. Se acercó a ella. No la tocó. No aún. Te tomó un año. Pero sabía que volverías, dijo su voz, filtrada por los altavoces del móvil. Necesitaba entender muchas cosas, respondió Laura. ¿Y las entendiste? Sí. Entendí que no soy nada sin ti. Yo apreté los puños. Daniel se acercó más. ¿Te ves bien? Pero delgada. ¿No te están alimentando bien? Sabes que conmigo no te faltaba nada. No me falta nada, dijo ella. Pero me falta a ti. Él sonrió. Entonces, vuelve. Ahora. No me hagas perder más tiempo con estos juegos. Trae al niño. Empacamos y nos vamos esta misma noche. ¿Volver a qué?, preguntó ella, con un leve temblor en la voz. A lo que teníamos. Al respeto. A la disciplina. A la vida que tú misma dijiste que querías. ¿Y también a los encierros? ¿A los golpes? ¿A las amenazas? El silencio fue instantáneo. Eso, fue por tu bien, respondió él en un tono más oscuro. Tú me provocabas. ¿También fue por mi bien encadenarme como a un perro? Tú no entiendes nada. Me hiciste perder el control. Yo te salvé de una vida miserable con tus padres. Y justo ahí. Laura lo miró a los ojos. Gracias, le dijo, con una voz calma. Acabas de confesar lo que la policía necesita. Daniel parpadeó. ¿Qué dijiste? Que todo esto está siendo grabado. Retrocedió. Buscó con la mirada. Maldita. Gritó. Intentó correr. Pero en ese instante, Andrés salió de entre los árboles, con el móvil en la mano, grabando. Yo salí detrás, llamando al 112. Daniel miró alrededor, como una bestia atrapada. Y entonces, echó a correr. Pero no llegó muy lejos. A lo lejos, 2 patrullas entraban al terreno. Laura cerró los ojos. Ahora sí, se acabó. Daniel fue esposado con violencia. Gritaba mientras lo subían al coche patrulla, como si la verdad le doliera más que el acero en sus muñecas. Esto no va a quedar así. Laura.
Te arrepentirás. Pero Laura no parpadeó. Lo observó como quien mira un libro que ya no piensa volver a abrir. Su rostro estaba firme. Su mirada, clara. Y aunque yo temblaba por dentro, sabía que mi hija acababa de cerrar un capítulo, o eso pensábamos. Esa noche la pasamos en el hospital. El bebé estaba bien. Solo un leve resfriado. Laura también fue revisada. Ninguna lesión reciente. Pero las cicatrices internas eran otra historia. Los médicos sugirieron terapia. El abogado, por su parte, nos recibió en comisaría para firmar la denuncia completa. Incluyó el diario, los mensajes, la grabación del invernadero, la foto con la cadena. Todo. Con esto, el juez no va a mirar hacia otro lado, dijo el abogado. Pero prepárense, hay procesos, interrogatorios y mucho que remover. Yo le tomé la mano a Laura. Lo haremos juntas. Pero justo cuando pensábamos que podríamos respirar, llegó una nueva tormenta. Al día siguiente, mientras desayunábamos, sonó el timbre. Era la policía de nuevo. No venían con noticias de avance en el caso. Venían con una orden. ¿Qué significa esto?, preguntó Andrés, alarmado. Han recibido una denuncia formal contra Laura por secuestro de menor. Sentí como se me iba el alma del cuerpo. ¿Qué? Es su hijo. Es el hijo de ella. Lo sabemos, señora. Pero el acusado presentó un acta de nacimiento firmada por él, una declaración de custodia exclusiva, y afirma que Laura sufre desequilibrio emocional. Laura se desplomó en el suelo. No puede ser. Yo nunca firmé nada. Jamás le cedí la custodia. Lo investigaremos, pero por protocolo debemos trasladarla a declarar. No es un arresto, pero sí una citación oficial. No. Mi hija no va sola. Grité. Pero los oficiales ya la estaban escoltando hacia el coche. Nos quedamos con el bebé, temblando. Andrés llamó al abogado. Van a intentar girarlo todo, nos explicó él minutos después. Él es manipulador, recuerda. Puede haber falsificado papeles. Usado su acceso a sus datos. Hasta testigos falsos. Tenemos que probar que no estaba en su sano juicio, que todo fue una coacción desde el principio. Yo miraba al bebé. Dormía como si el mundo no lo estuviera empujando al abismo. ¿Y si el juez le cree a él? ¿Y si se lo quitan? No lo permitiré, dijo Andrés, con una convicción que no le había visto en años. Laura estuvo casi 5 horas declarando. Cuando regresó, venía pálida, pero erguida. Él está intentando todo, nos dijo. Dijo que el niño no es suyo. Que yo me escapé con alguien más. Que el embarazo lo usé para chantajearlo. Que las fotos fueron montajes. Yo apreté los dientes. ¿Y qué te dijeron? Que el juez necesita pruebas claras de que hubo abuso. Y sacó un sobre de su bolsillo. Tengo esto. Era una copia de un video que una mujer llamada Teresa, la vecina de la madre de Daniel, había entregado a la policía. Un video de cámara de seguridad casera. Se veía claramente a Laura embarazada, saliendo con cadenas, llorando. Y a Daniel insultándola, mientras cerraba la puerta con llave. Teresa tenía miedo, dijo Laura. Pero cuando supo que lo habían arrestado, se atrevió. Y grabó esto meses atrás, por si acaso. La evidencia cambió el rumbo de todo. A los 3 días, nos citaron a una audiencia provisional. Daniel, desde su celda, conectó por videollamada. Se veía desaliñado, pero aún tenía esa sonrisa retorcida, como si creyera que todo era una farsa temporal. El juez pidió silencio. Señor Medina, dijo, tras revisar los documentos, grabaciones y testimonios presentados por la denunciante, y ante la evidencia de su comportamiento manipulador, violento y coercitivo, queda usted en prisión preventiva mientras se formaliza la acusación por abuso, privación ilegítima de libertad y falsificación de documentos. Daniel no dijo nada. Solo bajó la cabeza. El juez miró a Laura. Usted queda bajo custodia del menor, con medidas de protección especiales. Yo lloré. No pude evitarlo. Después de todo ese infierno, por fin, algo de justicia. Pero incluso en la salida del juzgado, mientras los medios comenzaban a hablar del profesor depredador, sabíamos que esto no era un final feliz. Era apenas el inicio de una reconstrucción que tomaría años. Laura se acercó a mí, con el bebé en brazos. ¿Crees que algún día todo esto será solo un recuerdo? Sí, le respondí. Pero no un recuerdo para olvidar. Será el que te recuerde lo fuerte que eres. Y lo lejos que llegaste por amor. El caso parecía resuelto. Daniel estaba en prisión preventiva. Las pruebas eran sólidas.
El video de Teresa, la grabación del invernadero, el diario, el informe médico. Todo apuntaba a una verdad clara. Mi hija había sido víctima de un depredador emocional y físico. Pero yo no lograba relajarme. Algo en mi instinto de madre me decía que faltaba una pieza. Algo que ni siquiera Laura había dicho del todo. Los días pasaban con lentitud. Ella dormía mucho, lloraba en silencio, y a veces se despertaba de madrugada con gritos ahogados. Yo la abrazaba. No preguntaba, pero observaba. Hasta que una tarde, mientras preparaba la merienda, escuché un ruido en su habitación. Golpes. Llanto. Fui corriendo. La encontré hecha un ovillo en el suelo, con un sobre entre las manos. ¿Qué es eso?, le pregunté. Una carta, que me envió su madre. ¿La madre de Daniel? Asintió. Llegó hace 2 días. No quería leerla, pero hoy lo hice. Y no sé si me arrepiento. Me senté junto a ella. Su voz era temblorosa, pero firme. La madre de Daniel me dice que lo siente, que sabía que su hijo tenía problemas, que lo escuchaba gritarme desde la cocina, pero tenía miedo, que no era la primera vez. Me miró a los ojos. Dice que cuando él tenía 14 años, desapareció una niña de su barrio. Nunca la encontraron. Y que desde entonces, su comportamiento cambió. Que era frío, manipulador, pero que ella prefirió callar. Sentí el corazón en la garganta. ¿Estás diciendo qué? No lo sé. No hay pruebas. Pero sí una historia silenciada por años. ¿Y por qué te lo cuenta ahora? Dice que quiere que su nieto tenga una oportunidad. Que no quiere que ese niño crezca bajo la sombra de lo que su padre fue. Y que si algún día quiero hablar, ella está dispuesta. La miré fijamente. ¿Quieres hacerlo? Laura dudó. No por mí. Pero sí por él, dijo, mirando a su hijo dormido. Quiero saber a qué se va a enfrentar. ¿Qué lleva en la sangre? ¿Qué carga va a tener que soltar cuando crezca? Y ahí supe que mi hija no solo había sobrevivido, había despertado. A las 2 semanas, nos presentamos en la casa de la madre de Daniel. Una vivienda gris, antigua, con las ventanas siempre cerradas. Nos abrió una mujer encorvada, de rostro cansado. Gracias por venir, dijo, sin adornos. Nos ofreció té. Laura no quiso. Fue directa. ¿Qué sabía usted sobre él? La mujer respiró hondo. Todo. Pero me callé por miedo. Por vergüenza. Porque era mi hijo. Pero ya no puedo más. Hay cosas que deben saberse. Y entonces nos entregó una caja. Pequeña. Metálica. Vieja. Esto lo encontré hace meses en su sótano. Cartas. Fotos. Recortes de noticias. Grabaciones. No sabía qué hacer con ello. Laura abrió la caja. Adentro, una fotografía en blanco y negro. Una niña. La misma que había desaparecido años atrás. Un recorte de periódico. Una nota escrita a mano. No volverá. Ella tampoco me escuchó. Laura cerró los ojos. ¿Qué es esto?, susurré. ¿Una advertencia? ¿O una confesión? ¿Y por qué lo guardaba? Porque nunca se arrepintió. Porque sentía que tenía derecho a castigar a quien no se sometía. Mi hija tomó la caja. Esto puede cambiar todo el juicio. La mujer asintió. Haz lo que tengas que hacer. Ya no voy a proteger a un monstruo solo porque lo parí. De vuelta en casa, Laura entregó la caja a su abogado. Él la revisó y su expresión cambió. Con esto, lo que se viene no es solo prisión. Es la posibilidad de que se reabra un caso olvidado. Que se descubra si hubo más víctimas. Que se limpie el nombre de quienes fueron olvidadas. Y aunque la justicia es lenta, ese día supimos que Daniel Medina no solo sería recordado como un profesor caído en desgracia, sino como un depredador que por fin fue desenmascarado. Esa noche, Laura me pidió algo inesperado. Mamá, quiero escribir un libro. ¿Un libro? Sí. No para vender. Para sanar. Para contar mi historia. Para que si alguna otra chica, en algún lugar, está pasando algo parecido, pueda leer y entender que no está sola. Que se puede salir. La abracé. Eres la mujer más valiente que conozco. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Pasaron 6 semanas. Laura volvió a ser poco a poco la mujer que conocíamos, aunque ahora había algo nuevo en ella. No era la misma. Era más fuerte, más cautelosa, más consciente de su poder. El bebé crecía sano. Sonreía con frecuencia, y su risa llenaba la casa de una energía que parecía espantar a todos los fantasmas.
Laura escribía su historia a ratos. En las madrugadas, cuando no podía dormir. O en las tardes, mientras yo cocinaba y ella miraba por la ventana, con una taza de té en las manos. Andrés volvió al trabajo. Yo retomé mi taller de costura. La vida empezaba a organizarse de nuevo. Hasta que un sobre llegó por correo. Sin remitente. Sin estampilla. Solo un sobre manila, dejado en el buzón. Lo abrí yo. Y me quedé sin aire. Laura, tienes que ver esto. Ella lo tomó con cuidado. Dentro, una única hoja. Una carta, escrita con tinta azul, con una caligrafía perfectamente reconocible. Aún no has ganado. Las semillas que planté crecen más allá de ti. Cuando mi historia salga a la luz, otras caerán contigo. ¿Crees que eras la única? Laura palideció. ¿Es él? Sí, dije. Es Daniel. Pero, ¿qué quiere decir con eso de que no era la única? Que puede haber más chicas. Nos miramos en silencio. ¿Y si hay una red? ¿Y si él no actuaba solo? Preguntó ella, en voz baja. ¿Crees que hay otros como él? Dije con incredulidad. No lo sé, pero no puedo ignorarlo. Esa noche, Laura llamó a Teresa, la vecina que había sido clave en el proceso. ¿Te acuerdas de alguien más visitando la casa? ¿Alguna chica? ¿Algún hombre? Teresa tardó en responder. Había uno. Amigo de su padre. Iba mucho antes de que tú llegaras. Luego lo vi menos. Se llamaba Mauro. Hablaban en voz baja, siempre en el patio. A veces, escuchaba llantos. Pero nunca vi a nadie más entrar o salir. El abogado fue informado. Si ese tal Mauro existe, y si está vinculado, puede haber más víctimas, nos explicó. Necesitamos comprobar su identidad y qué relación tuvo con Daniel. Porque si él lo encubría, o si formaban parte de algo más grande, esto ya no es un caso individual. Mientras el abogado investigaba, Laura comenzó a recibir mensajes extraños en redes sociales. Perfiles anónimos. Comentarios como: no deberías haber hablado. Tú no sabes con quién te metiste. Tu historia no es única, y eso te hace peligrosa. Cada mensaje se borraba al poco tiempo. Cada cuenta, eliminada. Pero Laura los capturaba todos. Teníamos un archivo ya con más de 15. Fuimos a la policía. Esto puede ser intimidación sistemática, nos dijo el inspector encargado. Alguien está intentando silenciarla. Y eso solo significa una cosa: tiene más razón de la que imaginaba. ¿Pueden protegerla? Estamos tramitando una orden de alejamiento permanente y protección por acoso digital. Pero también queremos intervenir sus redes. Seguir el rastro de IPS. Tengan paciencia. Todo se mueve, aunque no lo parezca. Una noche, mientras cenábamos, el abogado llamó con noticias. Lo encontramos. ¿A quién? Preguntó Laura, dejando caer el tenedor. A Mauro. Vivía en una finca a las afueras. Un hombre de 60 años, antecedentes por conducción bajo efectos, pero sin denuncias serias. ¿Y tiene conexión con Daniel? Fueron compañeros de estudios. Psicología. Pero ninguno terminó la carrera. Daniel tenía registros de visitas frecuentes a esa finca. Y lo que es más grave, se ha encontrado una habitación cerrada, con fotografías similares a las de tu caja. Algunas incluso, peores. Laura se llevó la mano a la boca. ¿Qué clase de monstruos son? Estamos a punto de abrir una investigación penal nueva. Lo que hiciste no solo te salvó a ti, Laura. Puede que estés salvando a muchas otras. Y en ese momento, entendimos la magnitud de todo. Ya no era solo justicia personal. Era justicia colectiva. Era exponer a un sistema podrido que había operado en las sombras durante años. Tal vez décadas. Laura salió al jardín esa noche. Llovía. Pero se quedó bajo el agua, con su bebé en brazos, empapada, firme. Esto, ya no es mi historia. Es la historia de todas las que no pudieron contarla. Yo me acerqué, le puse una manta sobre los hombros, y la abracé en silencio. Y entonces ella me susurró al oído. Mamá, esto no va a terminar hasta que todos los nombres estén sobre la mesa. Y yo supe que tenía razón. La investigación sobre Mauro se aceleró más rápido de lo esperado. Los medios empezaron a publicar titulares como: detenido el presunto cómplice del profesor acusado de abuso. Nueva red de víctimas en investigación. El pasado oscuro de los mentores académicos. Y el rostro de Daniel, una vez admirado por padres y alumnos, apareció en noticieros con un cartel de peligro sin necesidad de palabras.
Pero lo más estremecedor no fue eso. Fue cuando la policía encontró una libreta en la finca de Mauro. Un cuaderno viejo, forrado con papel marrón, lleno de nombres. Solo nombres. Algunos con fechas. Otros con apodos. Algunos tachados. Otros marcados con símbolos. Entre ellos, estaba el de Laura. No eras la única, dijo el inspector. Y probablemente, tampoco la última. Mi hija se mantuvo serena. Pero yo podía ver cómo su cuerpo temblaba en las noches. Cómo, aunque su rostro dijera soy fuerte, su interior se debatía entre el miedo, la rabia y el deseo de justicia. El abogado nos explicó que ese cuaderno podría abrir docenas de casos antiguos. Algunas chicas hoy ya eran mujeres adultas. Otras, nunca hablaron. ¿Pueden encontrarlas?, preguntó Laura. Lo intentaremos. Pero muchas de ellas pueden haber cambiado de ciudad, de identidad, o simplemente, pueden tener miedo de volver a ese lugar. Yo quiero encontrarlas. No como víctima, sino como testigo. Como alguien que puede tenderles la mano. Y así nació una nueva parte de su historia. Laura empezó a trabajar con una organización de apoyo a mujeres sobrevivientes. No como rostro público, sino como acompañante silenciosa. Una que se sentaba junto a las que lloraban, que escuchaba sin juzgar, que abrazaba sin preguntar. Su libro tomó otra forma también. Ya no era un relato personal. Era un mosaico de voces. Fragmentos anónimos. Testimonios entre líneas. Recuerdos que se habían borrado y ahora volvían con la fuerza de una confesión. Y entonces, pasó lo inesperado. Una de las chicas contactadas por la organización, una mujer de 35 años, llamada Nuria, pidió reunirse con Laura en persona. Se citaron en una cafetería discreta. Yo fui con ella. Me senté en otra mesa, por si acaso. Nuria llegó, de rostro sereno, pero con los ojos apagados. No estoy aquí para llorar, dijo. Estoy aquí para contarte algo que nadie ha querido escuchar. Laura solo asintió. Yo también fui su alumna. También me dijo que era especial. También me habló de libros, de filosofía, de lo única que era. Y también me encerró en su sótano cuando le dije que no quería más. ¿Por qué no hablaste? Porque mi padre era su amigo. Porque mi madre me culpó. Porque nadie quiso firmar la denuncia. Solo tenía 16. Y entonces dejó sobre la mesa una hoja doblada. Esto, te puede interesar. Laura la leyó. Era una lista de 4 nombres más. Todos exalumnos. Todas chicas. Algunas vivían en otros países. Otras, estaban desaparecidas. Una, en concreto, había sido reportada como fallecida por suicidio a los 19 años. ¿Crees que? Pregunté. No lo sé, respondió Nuria. Pero cuando encontré tu historia, supe que tenía que decirlo. Y si algo de lo que yo diga sirve para que alguna madre entienda a su hija, valdrá la pena. Laura la abrazó. Y ambas lloraron en silencio. En las semanas siguientes, el caso se volvió emblemático. La prensa habló del caso Medina y la red silenciosa. Laura recibió cientos de cartas. Algunas de agradecimiento. Otras de horror. Muchas, de chicas que por primera vez hablaban después de años. Y aunque Daniel seguía encerrado, un día llegó una carta más. Esta vez, firmada por él. No todo lo que sabes es cierto. No todos los nombres fueron míos. Algunos, los puso otro. Quizá hasta dentro de tu casa. Laura la rompió sin leer más. Pero yo, no pude dormir esa noche. ¿Dentro de tu casa? ¿Qué significaba eso? A la mañana siguiente, Andrés me miró extraño. ¿Qué te pasa? Nada, mentí. Solo un mal sueño. ¿Sobre qué? Sobre sombras que aún no se han ido. Y mientras decía eso, recordé algo. Un día, hace años, cuando Laura tenía 14, entré a su habitación sin llamar. Y la vi apartarse rápidamente del portátil, nerviosa. ¿Estás bien? Sí, mamá. Es tarea. No insistí. Y ahora me preguntaba, ¿era Daniel el único que la observaba en silencio? ¿O había más ojos, más cercanos, más invisibles? Durante años pensé que mi casa era un refugio. Que dentro de estas paredes, nada podía alcanzarnos. Que si la calle era peligrosa, aquí dentro había paz. Pero las palabras de esa carta, quizá hasta dentro de tu casa, me taladraban la mente como una gota constante. Laura intentaba retomar su vida. Aún escribía. Aún iba al grupo de apoyo. Aún se despertaba a veces por la noche, con el pecho agitado.
pero había en ella un avance real. Yo, en cambio, me había estancado. No podía dejar de pensar en todo lo que no vi. ¿Había algo, alguien, que se me había escapado? ¿Y si Daniel no era el único con secretos? Una tarde, me armé de valor y busqué entre cosas antiguas. Una caja que Andrés guardaba en el altillo del armario desde hacía años. Siempre decía que eran papeles del trabajo, pero nunca me dejó verla. No soy una mujer desconfiada. No lo era. Pero ese día, algo me empujó a mirar. La abrí. Sobres con documentos viejos. Cartas. Fotografías de cuando trabajaba como orientador en el instituto, mucho antes de que Laura naciera. Entre ellos, un sobre con una etiqueta, Incidente 2003. Lo abrí. Dentro había una nota escrita a mano por un director de un colegio. Decía: Andrés, la alumna ha retirado la queja. Su familia prefiere no generar escándalo. Consideramos cerrado el asunto. Pero por favor, evita tutorías individuales durante los próximos meses. Me quedé helada. Era un caso cerrado. Sepultado. Pero estaba ahí. Tomé una foto y bajé con el corazón en la garganta. ¿Qué es esto, Andrés? Él, al ver el sobre mi mano, palideció. Eso no es lo que parece. Entonces, ¿qué es? Fue un malentendido. Una chica confundió las cosas. Yo solo traté de ayudarla. Era vulnerable. Me buscaba fuera de horario. Me escribía cartas. ¿Y tú se las contestabas? Silencio. ¿Andrés? No pasó nada. Solo palabras. Pero su familia lo malinterpretó. ¿Tú también le dijiste que era especial? El silencio fue absoluto. Atravesó la casa como un disparo. Laura, que estaba en la habitación de al lado, escuchó todo. Salió. Nos miró a los dos. ¿Qué está pasando? No podía ocultarlo. Le di la nota. Ella leyó. Su cara no mostró ni sorpresa, ni rabia. Solo decepción. ¿Desde cuándo sabías esto? Me preguntó. Desde hace 5 minutos. ¿Y tú? Miró a su padre. Él no respondió. ¿Lo hiciste conmigo también? ¿Me vigilabas? ¿Te justificabas con el te protejo? ¿Era por eso que no te enfrentaste con más fuerza a Daniel al principio? No. Jamás. Gritó Andrés. Yo soy tu padre. Lo único que quise fue protegerte. Pero si lo hubieras querido, ¿habrías hablado con mamá sobre esto? Dijo con lágrimas en los ojos. No lo hice porque me avergonzaba. Porque fue un error del que intenté huir. Nunca te vi con otros ojos. Jamás. Pero ahora entiendo por qué me sentía tan sola, susurró ella. Porque algo en ti también callaba, algo que yo podía sentir, aunque no supiera cómo nombrarlo. Se giró. Se encerró en su habitación. Esta vez, no lloró. Solo cerró la puerta con llave. Esa noche, Andrés durmió en el sofá. Yo tampoco pude dormir. Porque por más que intentara justificar, una verdad se había abierto paso. El mal no siempre viene de fuera. A veces, sus raíces ya estaban plantadas, esperando el momento de brotar. A la mañana siguiente, Laura no bajó. Yo subí. ¿Puedo pasar? Sí. Estaba sentada en su cama, con su portátil abierto, escribiendo. ¿Estás bien? No, respondió sin rodeos. Pero estoy viva. Y eso me da derecho a seguir escribiendo. ¿Sobre tu padre? No. Sobre la complicidad silenciosa. Sobre los que no hacen nada, los que miran a otro lado, los que esconden porque tienen miedo de mirarse al espejo. A él, lo voy a dejar en ese silencio que eligió. Pero a los demás, los voy a nombrar. Me acerqué, le acaricié el cabello. ¿Puedo hacer algo? Sí. ¿Qué? Sé honesta, mamá. Aunque duela. Aunque rompa. Y entendí que esta historia nunca fue solo de ella. Fue de todos los que callamos. Pasaron 3 meses. Las hojas del otoño empezaban a cubrir el jardín. Las ramas desnudas del almendro dejaban caer sus últimas flores, y el aire ya no olía a miedo, sino a algo más profundo, dignidad. Laura presentó su libro. No fue en una feria ni en un acto público, sino en una pequeña biblioteca del barrio, rodeada de mujeres. Algunas sobrevivientes. Otras activistas. Algunas, simplemente madres que no querían volver a cerrar los ojos. El título era simple. Que me crean. Cada página tenía el peso de una vida. Historias tejidas en silencio, como la suya, como la de Nuria, como las de aquellas chicas cuyos nombres aparecieron en la libreta encontrada en la finca de Mauro.
No había fotos. No había finales felices. Solo la verdad. Cruda. Necesaria. Daniel fue finalmente condenado. 30 años de prisión por múltiples cargos. Abuso sistemático, privación ilegítima de libertad, coacción y sospechas fundadas en la desaparición de una menor no resueltas aún. No mostró arrepentimiento. Pero el mundo ya no le creía. Y eso, para alguien como él, era la mayor condena. Andrés decidió marcharse de casa. No hubo gritos. No hubo escándalos. Solo una maleta. Una conversación larga y llena de pausas. Y un perdón que, aunque sincero, ya no era suficiente. No me voy para huir, dijo. Me voy porque necesito entender quién fui. Y no puedo hacerlo desde aquí. Laura lo abrazó. Por primera vez desde todo lo ocurrido. Espero que encuentres esa respuesta. Pero no esperes que yo vuelva a verte igual. Y él asintió. Lo sé. Se fue al amanecer. Dejó una carta. No para justificarse. Solo para agradecer. Laura se mudó. Una casa pequeña, no muy lejos de la nuestra, con jardín propio y mucha luz natural. Dijo que necesitaba espacio para sanar, para criar a su hijo sin las sombras del pasado rondando cada pasillo. Yo la ayudé a pintar las paredes. Blanco hueso. Color de renacimiento. El niño crecía rápido. Sus primeros pasos llegaron una tarde de lluvia, entre risas y gritos de emoción. Y al verlo, Laura dijo algo que me dejó en silencio. Él no va a heredar el miedo. No se lo voy a permitir. Una mañana, recibió una carta más. Esta vez, sin amenaza. Era de una de las mujeres que aparecía en la lista olvidada. Había leído su historia. Y por primera vez, habló. Gracias, decía. Porque si tú no te hubieras atrevido, yo seguiría creyendo que lo que viví fue culpa mía. Y esa fue la victoria más grande. No la condena. No el libro. No el juicio. Sino el eco. Ese eco que rompe los muros del silencio, que viaja por el alma de otra mujer y le dice: no estás sola. Hoy, Laura sigue escribiendo. No desde el dolor, sino desde la reconstrucción. Sigue recibiendo mensajes. Algunos de rabia, sí, porque hay quien no soporta que se hable, que se exponga, que se nombre. Pero la mayoría son de agradecimiento. Yo sigo a su lado. A veces en silencio. A veces llorando. A veces solo cocinando mientras ella teclea en la otra habitación. Y cada vez que me mira, sé que ya no soy solo su madre. Soy su testigo. Y eso, me honra más que cualquier otra cosa. Gracias por escuchar esta historia. Porque cada vez que una verdad se cuenta, el mundo se hace un poco más seguro para alguien. Suscríbete si quieres saber cómo va a terminar la próxima historia, porque en cada relato, alguien encuentra su voz.